Vamos a pasar a nuestro tiempo de meditación. Hoy vamos a terminar nuestra serie de salmos de lamento con el Salmo 130. Vamos por favor al Salmo 130, hermanos. Salmo 130. Le voy a dar lectura. Me siguen con su vista. Este es un cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a orar. Esta es tu palabra, Señor. Confiamos en ella. Confiamos en que tú nos la dejaste para nuestra instrucción, para nuestra guía, para la redargución de nuestra alma. Y queremos el día de hoy, Señor, aquietar nuestra alma y venir delante de tu presencia y gozarnos con lo que tú nos dices a través de ella. Bendice, oh Padre, este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A lo largo de esta serie de Salmos de Lamento hemos aprendido que los hijos de Dios podemos y debemos lamentarnos bíblicamente. Estuvimos analizando diversas cosas que pasan en nuestra vida, por ejemplo, cuando tenemos enfermedad, cuando pasamos por dificultades de diversos tipos, y que las Escrituras nos guían y nos dan directrices para poder lamentarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero dijimos también que no podemos solamente quedarnos en el lamento, sino pasar también al gozo y la alegría que viene de cuando una persona fundamenta su fe en Jesucristo, en el Dios perdonador, en el Dios que salva. Ahora, ¿por qué debemos de lamentarnos? Vimos varias cosas, pero hay una cosa por la cual deberíamos lamentarnos que muchas veces no lo hacemos, y es lamentarnos por nuestro propio pecado. Nuestro pecado es rebelión en contra del Dios soberano del universo, y la gran mayoría de los seres humanos están viviendo sin darse cuenta de la terrible ofensa que están haciendo en contra del Dios santo. ¿Y por qué? Porque algunos han construido un Dios a su imaginación. Entonces dicen, el Dios en el que yo creo es un Dios de amor. ¿Y qué responderíamos? Nosotros también creemos en un Dios de amor, pero creemos en un Dios, como se ha revelado en las Escrituras, un Dios de amor, un Dios de santidad, un Dios de justicia. Entonces, hermanos, nuestro pecado delante de Dios es grande, pero su gracia es mayor. Acabamos de cantar. Si bien nuestra ofensa es grande, en este salmo vamos a aprender que el perdón de Dios es más grande incluso que nuestro propio pecado. Y lo vamos a ver de tres maneras. Vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a estudiar este pasaje. Primeramente, vamos a ver un clamor profundo. Un clamor profundo. Hermanos, el segundo subtítulo de este salmo dice cántico gradual. Lo ven ahí en su Biblia. Los salmos del 120 al 134, todos esos salmos tienen como subtítulo cántico gradual. Y era porque los peregrinos, cuando en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento también, hasta el tiempo del Señor Jesucristo por lo menos, en las 3 grandes fiestas que era Pascua, Pentecostés y Tabernáculos,
las personas de diferentes partes de Israel subían hacia Israel. Y mientras subían hacia hacia Jerusalén, porque Jerusalén está en alto y el monte del templo, que es el monte Sión, está todavía más alto, obviamente. Mientras iban subiendo, gradualmente iban cantando estos salmos. Entonces ustedes pueden imaginarse, queridos hermanos, imagínense una familia, ¿verdad?, que va ahí subiendo, cantando este salmo sobre el perdón de Dios, sobre la redención de Dios, mientras llevan el cordero que va a ser inmolado y que nos apunta a Jesucristo, el Cordero de Dios, inmolado por nuestros pecados. Entonces vamos a ver cómo este salmo nos apunta a la obra preciosa de Jesucristo. En el versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. A diferencia de otros salmos, no tenemos información específica de quién lo escribió. Puede ser que haya sido David, porque varios de los cánticos graduales los escribió David, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Tampoco sabemos en qué circunstancias específicas se escribió este salmo y por qué el salmista se sentía así. Pero Dios lo ha dejado en su palabra, porque la misma experiencia del salmista es la experiencia que tú y yo como pueblo de Dios tenemos muchas veces. Nos sentimos así. Un clamor de lo profundo. La palabra hebrea que se traduce como profundo en otros contextos se refiere a las profundidades del mar o a los abismos, incluso los abismos que hay en el mar. No sé si alguno de ustedes haya estado, probablemente muchos de ustedes, en una barquilla, en un barco o incluso en un crucero. Y si alguien ha tomado un crucero, no sé hasta qué punto se hayan puesto un poco nerviosos al saber que van a estar en el mar una semana o 2 semanas, y a lo mejor les pasa por la mente, tratan de no pensar en eso, ¿verdad? Pero pasa por la mente: ¿y si viene una tormenta? ¿Qué vamos a hacer en medio de una tormenta? ¿Por qué? Porque en el mar, en las profundidades del mar, nos sentimos que estamos totalmente fuera de nuestra área de confort. O sea, te sientes que dices: si llega a haber una tormenta, estamos en problemas. En días pasados me puse a ver documentales ahí en el National Geographic, en el Discovery Channel, sobre los nuevos descubrimientos en las profundidades del mar. Y toman unos submarinos especiales y van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y luego llegan abajo, y luego todavía hay una especie de grieta enorme, como la de las Marianas, y van todavía más hacia abajo, encontrando especies que nunca había visto un ojo humano. Y me sorprendió escuchar que dice que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, los seres humanos no han logrado ver toda la superficie o la profundidad del océano. El océano es tan grande que los seres humanos no han logrado ver todo el océano, las profundidades del océano. Yo dije, el océano es enorme, es increíble. Y estamos en el siglo XXI. Ahora, transpórtense a 3000 años cuando el salmista está escribiendo esto, y el mar era el lugar de misterio, era un lugar de peligro también. Cuando los israelitas tenían el mar de Galilea a veces habían tormentas terribles, y si lograban algunos de ellos salir al mar Mediterráneo, ¿cuántos israelitas creen que salieron del mar Mediterráneo más allá de España hacia las profundidades del mar? El 1% de los israelitas, muy poquitos. Entonces, el mar era donde habitaba el Leviatán, ese monstruo marino del cual habla Job, del cual hablan los salmos. Era un lugar en donde el salmista está diciendo: yo me siento como en las profundidades de este mar. Y el salmista usa esta palabra de manera simbólica para representar la manera en que se siente. Su clamor viene desde lo más profundo de su ser, desde el lugar de la turbulencia, de la tormenta. Y este clamor es un grito de angustia, es una petición de ayuda dirigida ¿a quién? A Jehová. Hemos enfatizado varias veces que Jehová o Yahvé es el nombre del pacto. Este es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. Este es el nombre propio de Dios, es el nombre por el cual los hijos de Dios
se refieren a Dios. Es decir, no solamente es Dios, es mi Dios, es el Dios del pacto a quien yo puedo conocer por mi nombre, por su nombre. Y fíjense cómo hasta el día de hoy en nuestras culturas, saber el nombre de una persona habla de que estás muy familiarizado con esa persona. No le hablas por primer nombre a una persona que no conoces bien normalmente. O por ejemplo, en la escuela, al maestro, profesor fulanito, pero ya cuando le dices por primer nombre es porque o él te ha dicho, hey, no hay ningún problema, o porque lo conoces bien. Tuve un profesor que es inglés y los ingleses son muy serios. Y cuando a alguien se le ocurría hablarle por su primer nombre, decía, hey, soy el profesor fulanito, y decía, por primer nombre solo mis amigos, porque así son los ingleses, ¿verdad? Pero me ponía a pensar cómo Dios se ha revelado por su nombre, y por su nombre a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos le hablan por su nombre de pacto. Versículo 2 dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y en el versículo 2, ahora usa la palabra Señor, que es la palabra hebrea Adonai, que enfatiza la soberanía y el poder de Dios. De hecho, algunas versiones modernas traducen Adonai como Señor soberano, el soberano del universo. Y la súplica del salmista continúa, oye mi voz. Y lo sorprendente de esta declaración es que el salmista tiene la fe de que Dios lo escucha. Imaginen esto, el creador de las galaxias se toma el tiempo para escuchar nuestras oraciones. Cuando estaba en la escuela y oraba antes de un examen, a veces me venía a la mente, ¿le importará a Dios? Es decir, no podría Dios legítimamente decir, Emanuel, de todas las cosas que tengo que hacer, me estás pidiendo que saques un 8 o un 9 porque no estudiaste bien y Señor, ayúdame. ¿No deberías más bien decir, ni voy a orar por esto porque no creo que a Dios le interese? Y sin embargo, oramos por cosas así. Oramos cuando se nos pierde la mascota, Señor, ayúdame a encontrarla. De cosas que pudieran ser un poquito triviales y sin embargo lo hacemos porque creemos que Dios es un Dios personal. Entonces, cuando oramos a Dios, hay cierta osadía en la oración cristiana porque estamos diciendo, a Dios le interesa. Y lo que vemos es que Dios le interesa porque Dios es un Dios personal. A Él le interesa que hablemos con Él, que platiquemos con Él, que pongamos nuestras súplicas. Y lo increíble es que las conteste. ¿Verdad? Una cosa sería que oráramos y que Dios dijera, pues ora, pero no te voy a contestar eso, tengo mucho que hacer. No, hasta eso Dios, ¿verdad?, responde a las oraciones de sus hijos. Entonces, la súplica que vemos aquí continúa pidiéndole a Dios para que sus oídos estén atentos, los oídos de Dios. Ahora, las Escrituras claramente afirman que Dios es espíritu, y a excepción de nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó hace 2000 años, Dios no tiene cuerpo. Sin embargo, esto, cuando habla de tus oídos, se le llama un antropomorfismo. Y eso es una palabra así media larga y media extraña para decir que estamos hablando sobre Dios con lenguaje que podamos entender, con lenguaje humano. Entonces, los ojos de Jehová, que representan la omnisciencia de Dios, la mano de Jehová representa el poder de Dios, y de esa manera en las Escrituras se nos habla de Dios con lenguaje humano, aunque Él es espíritu. Y lo que está diciendo aquí el salmista es, Señor, escucha, que tus oídos estén atentos a mi súplica. Tú eres el Dios del pacto, tú eres el Señor soberano, escucha mi súplica, porque me siento en las profundidades del mar. Me siento en un abismo. Mi padre cuenta la historia de en una ocasión cuando estaba, si mal no recuerdo, estaba todavía soltero, ya estaba saliendo con mi mamá. Y en su juventud, quizá en su fuerza, en valentía, estaban en un río y se lanzó al agua, pues con jeans y zapatos, ¿verdad? Y con tenis.
pensando que no iba a pasar nada hasta que la corriente empezó a arrastrarlo y él estaba luchando y gritando auxilio, pero no podía nadar, aunque él sabe nadar. Y llega un momento, él ha contado la historia, que llega un momento en donde el cansancio es tal que dices, ya no puedo. O sea, te dejas, porque ya no puedes más. Sabes que lo que sigue es tu muerte. Y que en medio de esa angustia y de esos gritos y de ese miedo, ese terror, escucha que alguien grita, ¡hey! Agarra la rama. Y que con un último esfuerzo, así casi que lo último que iba a hacer, y si eso no funcionaba, ya no había más que hacer, extiende el brazo e increíblemente toma la rama y la persona lo arrastra y salva su vida. Y yo me he puesto a pensar en esa historia porque mis padres todavía no se casaban. Si mi padre hubiera muerto en ese momento, yo no existiría. No hay manera, ¿verdad? Porque la manera, Emanuel Elizondo es lo que es porque Dios juntó tanto a mi papá como a mi mamá. Incluso si eso hubiera sucedido y mi mamá se hubiera casado con alguien más, yo tampoco existiría, ¿verdad? Entonces, en ese caso, Dios decidió salvarlo. Y la manera en que me pongo a pensar sobre esto es que muchos de nosotros nos sentimos así, pero en la vida. Sentimos que las aguas están a nuestro alrededor y estamos como que dando manotazos y pataleando. Y algunos quizá dicen, Emanuel, yo no me siento en la superficie, yo me siento ya en la profundidad. Yo no me siento como ahogándome, me siento como ahogado. Y aún en eso, hermanos, Dios nos escucha. ¿Recuerdan a Jonás? En el vientre del gran pez, en las profundidades del agua, y ora en el capítulo 2. Y Dios lo escucha y lo salva. Nuestro grito de ayuda viene desde lo más profundo de nuestro ser y lo más increíble es que Él nos escucha. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia de Dios, somos el pueblo del nuevo pacto. Él es nuestro Dios. Por lo tanto, podemos hablarle como Dios nuestro. ¿Y cómo nos dijo nuestro Señor Jesucristo que podíamos dirigirnos a este gran y soberano Dios? Padre nuestro. Padre nuestro. En el Antiguo Testamento Dios se revela como Jehová a su pueblo y nuestro Señor Jesucristo dice, no solamente es el Dios del pacto, es tu Padre celestial. Y esto nos lleva a un segundo punto. Punto número 2, el perdón otorgado. El perdón otorgado. Y quiero que vean, hermanos, que el salmista reconoce la grandeza de Dios y recibe el perdón gratuito de Dios. Versículo 3, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hermanos, solamente aparece en los Salmos. Creo que en algún lugar quizá fuera de los Salmos, pero principalmente ahí. Y es la abreviación de Jehová. ¿Ok? Entonces, es la abreviación de Jehová. Y aquí el salmista está admitiendo que si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, estaríamos perdidos. De hecho, la palabra hebrea que se traduce como mirares, se puede también traducir como tener en cuenta. Así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, tener en cuenta. O la ESV en inglés, mantener un registro. Dios, si tú mantuvieras un registro de los pecados, ¿quién podría mantenerse? Y es importante saber lo que está diciendo el salmista en este verso. No está diciendo que Dios no guarda ningún tipo de registro de los pecados. No está diciendo que Dios está en el cielo cruzado de brazos diciendo, sí, ya sé que todo el mundo está pecando, pero no me importa. Allá ellos. No está diciendo eso el salmista, más bien está afirmando una verdad. Si Dios toma en cuenta mis pecados, estoy perdido. Si Dios toma en cuenta mis pecados y me acusa con ellos, no voy a poder mantenerme en pie. ¿Quién pudiera hacerlo? Y de hecho, el libro de Apocalipsis nos muestra
el cumplimiento de este verso. Vamos a Apocalipsis 20, hermanos, porque en Apocalipsis 20 nos muestra que en el juicio final se leerá el registro de pecados de todos aquellos que no hayan sido cubiertos con la sangre del Cordero. Apocalipsis 20, 12. Voy a leer hasta el 15. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay una importante verdad. Los creyentes en Cristo Jesús son perdonados por gracia, pero los incrédulos son juzgados según sus obras, por sus pecados. Y los que están en el libro de la vida son los que han sido perdonados por completo y Cristo ha pagado sus pecados. De hecho, esto dice un salmo, se los leo yo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. O ¿qué tal este famoso y hermoso verso? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Esos son los redimidos, los rescatados, los perdonados. Pero los que no, dice el salmista, ¿quién podrá mantenerse? Así que, ¿cuál es la esperanza del creyente? Lo vemos en el versículo 4 del Salmo 130. Regresemos por favor ahí. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Han escuchado la expresión que no hay pero que valga? Pues aquí hay un pero que vale mucho. Pero en ti. Y este está en enfático, en hebreo. En ti. La palabra perdón aquí es muy interesante porque lo vimos en el último salmo que estudiamos. Que cuando los salmos hablan de el otorgar de perdón de Dios, no están diciendo en el contexto que Dios dice, sí, te perdono nada más porque sí. ¿Qué es lo que vimos? Que el perdón de Dios es otorgado, pero alguien tiene que pagar, ¿verdad? O pagas tú en la condenación o Cristo paga por ti. Pero no es que Dios otorga el perdón nada más porque sí. Y la palabra perdón que se usa aquí, en la versión griega del Antiguo Testamento, usa una palabra que es la palabra hilasmos, que significa propiciación. Propiciación. Y la palabra propiciación viene de los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se refiere, la propiciación es apaciguar la ira santa de Dios por medio de un sacrificio. Dios otorga el perdón por medio de un sacrificio hecho en fe. Entonces, las Escrituras dicen que Dios tiene una ira santa en contra del pecador y su pecado, pero esa ira santa es propiciada, apaciguada por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, en el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, la ira santa de Dios contra los pecadores era propiciada o apaciguada con sacrificios constantes. Y entonces Dios otorgaba su perdón basado en la fe de aquel que ponía su confianza en lo que el sacrificio apuntaba. Pero eran sacrificios imperfectos porque eran animalitos, ¿verdad? El macho cabrío, la oveja, el cordero, las tórtolas o las palomas, todos esos eran animalitos. Entonces tenían que hacerlo continuamente porque no podían los animalitos en sí mismos cubrir el pecado. Por eso eran constantes.
pero todo eso nos apunta a Cristo. Y aquí el salmista nos está apuntando hacia el sacrificio de Cristo por medio del cual hay perdón completo. Porque hermanos, incluso en el Antiguo Testamento eran salvos por Cristo. No eran salvos por obras. Eran salvos porque ponían su fe en el Cordero de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia el futuro Cordero, y nosotros miramos hacia el pasado, hacia el Cordero que ya vino. Ellos miraban hacia al Cordero que vendría, y nosotros al Cordero que ha venido. Pero todos somos salvos por fe. Nadie se salva por las obras. Y de hecho, de esto habla el autor de Hebreos. Ahora les voy a leer Hebreos 10. Se los voy a leer en una versión moderna. Y quiero que escuchen, porque el autor de Hebreos, a veces lo leemos y como que no sabemos bien de qué está hablando. Pero se los voy a leer en otra versión moderna para que escuchen que el autor de Hebreos está diciendo: los sacrificios del Antiguo Testamento no podían perdonar por sí mismos. Eso es lo que dice Hebreos 10, del 1 al 4. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían ya dejado de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Me voy a saltar al versículo 11. Todo sacerdote celebra, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces el autor de Hebreos está viendo los sacrificios del Antiguo Testamento y está viendo los sacrificios que incluso en su tiempo todavía se estaban haciendo, y está diciendo: estos sacrificios son solo una sombra. Jesús es la sustancia. Jesús es el Cordero. Y es por eso, hermanos, que regresando a nuestro Salmo 130, por eso dice el salmista: en ti hay perdón para que seas reverenciado. El nombre de Dios es reverenciado porque su santidad queda intacta. Su ira santa y justa en contra de nuestros pecados y en contra de nosotros ha sido propiciada, apaciguada por Cristo en la cruz. Hermano, hermana, amigos, algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y ese día viene más rápido de lo que crees. Recuerdo cuando tuve un accidente automovilístico, el último accidente automovilístico fuerte que tuvimos. Y cuando el carro de enfrente se estrelló en contra de otro carro y yo pisé el freno y nos fuimos como mantequilla sobre el asfalto y nos estrellamos contra ese carro, fue cuestión de segundos. Aun si yo hubiera sido un perfecto conductor, un conductor profesional, hubiera chocado, porque era imposible no chocar. No solamente nos estrellamos nosotros, sino que detrás de nosotros se estrelló un Chevy. Y la pregunta que me hice al siguiente día es: si en vez de Chevy hubiera sido un tráiler, la historia hubiera sido otra. Estamos mucho más cerca de lo que pensamos, de estar delante del trono. Y la pregunta es si vas a estar delante de ese trono como perdonado o como juzgado por tus pecados. ¿Cómo puede una persona decir: estoy seguro de que recibiré perdón? ¿Cómo puede una persona afirmar algo así? Solo hay una manera: si vienes
cubierto de la sangre del Cordero. Si vienes vestido de la justicia de Cristo, porque si tú estás esperando estar delante de la presencia del Señor y empezar a sacar tus obras de justicia, y si es hasta ese momento que te enteras que son trapos de inmundicia y mientras las estás sacando estás diciendo, estoy en problemas, ya va a ser demasiado tarde. Pero ahorita es el tiempo en el cual Dios está abriendo la llamada de la salvación para todos. El llamado de la salvación es indiscriminado, es decir, es para toda persona, incluso para los que estamos aquí, si tú no has venido a Cristo por la fe. Y esto nos lleva a un tercer punto. Punto número 3, la esperanza segura. La esperanza segura. Versículo 5 dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. En los próximos 4 versículos hay una palabra que domina: esperar. Se menciona 5 veces, esperar, 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 esperar. Pero la esperanza aquí es una esperanza segura. No es como cuando yo digo, espero que me vaya bien. Pues quién sabe, ¿no? Puede que sí, puede que no. No, pero aquí el salmista dice, mi alma espera en Jehová, pero es una certeza, es una esperanza segura. En estos versículos hay varias repeticiones poéticas y primeramente nos dice el salmista que espera en ¿quién? En el Dios del pacto, en Jehová. Y especifica cuál es la base de su esperanza, en su palabra. Hermanos, si usted viene aquí a escuchar mi palabra, está veniendo por la razón equivocada. Venimos domingo tras domingo y venimos diariamente delante de Dios porque nuestra esperanza está puesta en su palabra. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que verdaderamente se ha revelado en las Escrituras, no en sueños o visiones, sino en su palabra. No en sentimientos o mis propias expresiones, es en su palabra. Ni siquiera son las experiencias o las tradiciones, es su palabra. Espero en Jehová, espero en su palabra. Y el salmista continúa expresándose de una manera hermosamente poética en el versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y la palabra centinela y vigilante es la misma palabra hebrea y se repite para dar un énfasis poético. Porque los centinelas o los vigilantes, hermanos, eran fundamentales en el mundo antiguo. Por ejemplo, Jerusalén era una ciudad amurallada. Y a veces pensamos que Jerusalén tenía solamente una muralla, pero no, tenía varias murallas. Tenía una muralla exterior y luego tenía una muralla interna que defendía la parte norte, tenía otra muralla interna que defendía la parte sur y el templo tenía su propia muralla. Entonces, cuando los romanos en el 70 después de Cristo conquistaron Jerusalén, incendiaron el templo y lo destruyeron, ¿saben cuánto tiempo se tardaron los romanos en poder conquistar Jerusalén? Medio año. ¿Por qué se tardaron medio año? Porque no podían entrar a las murallas, estaban muy bien defendidas. Y de hecho, por ahí del mes 3 más o menos, los romanos logran entrar por la muralla del norte, pero todavía les quedan más murallas. Entonces los israelitas se atrincheran en la que sigue. Y luego entran por el sur y los israelitas se atrincheran en la que sigue. Y finalmente, cuando lograron pasar la muralla que estaba defendiendo el templo, que hicieron aparte un túnel y un derrumbe, fue porque los centinelas fallaron. Los centinelas no vieron una noche cuando los romanos lograron entrar y entraron e incendiaron el templo. Hubo un fallo en los centinelas. Los centinelas eran muy importantes porque eran los vigías, eran los que veían dónde está el enemigo. Tenían que ver si venía el enemigo y por dónde venía el enemigo y anunciarlo. Entonces, imagínense ustedes qué tan importante es un centinela en la noche. Pues fundamental, tiene que estar bien al tanto. Y a lo mejor si tú fueras un centinela, semana 1, fuerzas. Semana 2, semana 3, semana 4, mes 1, mes 2, mes 3, ya para el mes 4 en las noches,
¿Cómo crees que vas a estar anhelando el sol? Que te digan, tu turno se termina cuando salga el sol, en la mañana. Pues vas a empezar a anhelar el sol. Tú sabes que va a salir. O sea, sabes, es una certeza, el sol va a salir y lo anhelas. Y dice el salmista, ¿sabes cómo debes de anhelar a Dios? ¿Sabes cómo mi alma espera a Jehová? Más que un centinela que espera la mañana. Como el otro salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra esperanza y nuestro deseo de ver a Dios debe ser más fuerte que un centinela que anhela la mañana. Y luego vemos el versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En el Antiguo Testamento, hermanos, Israel es el pueblo del pacto. Pero ¿quién es el pueblo del nuevo pacto? La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Y hay un sentido espiritual, hermanos, en donde en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Israel, pero luego había un Israel espiritual, el Israel creyente. Y hay un aspecto en donde nosotros hemos entrado a esa ciudadanía de Israel y somos como ese Israel creyente, porque dice en Efesios capítulo 2, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora, y ajenos a los pactos y a las promesas, pero ahora habéis sido hechos cercanos por medio de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, y ahora son conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque alguien pudiera decir, bueno, espera Israel a Jehová, pero ¿y nosotros qué? También, porque somos el pueblo del pacto de Dios. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Entonces, hermanos, nosotros, la iglesia, podemos esperar en el Dios del pacto, en Jehová, porque en Él hay misericordia. Y la palabra misericordia es la palabra Gesed que hemos estado estudiando, el amor de pacto. Y dice que en Él no solamente hay misericordia, sino que hay redención. Y la palabra redención tiene que ver con un rescate, tiene que ver con una compra. Y yo les pregunto, hermanos, ¿en dónde se cumple esto de manera culminante? ¿Quién es el que nos redime? Jesús. Dijo el apóstol Pablo, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, escuchen esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Hermanos, ¿cómo puede decir el salmista que hay abundante redención con él? Porque está confiando en el Cordero. Ellos lo vislumbraban, nosotros lo hemos visto a través de su palabra. Tenemos abundante redención porque si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, ¿cuántos pecados te perdona Dios? ¿10? No. ¿10,000? No. Todos. Abundante redención. Versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Salmo termina enfatizando quién hace esta obra. Es Dios. Dios es el que redime a Israel y es Dios el que redime a su pueblo, a la iglesia. ¿De cuántos pecados nos redime Dios? De todos. Por eso cantamos, soy perdonado en la cruz. Por eso cantamos, su gracia es mayor. Hermanos, hace unos momentos leí unos versos en Apocalipsis sobre el juicio del gran trono blanco. Aquellos que no están en el libro de la vida son juzgados. Pero ¿saben que Apocalipsis habla de otro trono? Y quiero que se hagan la pregunta, ¿delante de cuál trono me gustaría estar? Porque quiero llevarles a otro trono en Apocalipsis capítulo 4. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Voy a leer, normalmente no hago esto, pero voy a leer una porción extensa de Apocalipsis 4 y 5. Y quiero que se transporten conmigo a la visión de este trono. Y que se pregunten, ¿en qué trono voy a estar?
Apocalipsis 4, voy a leer los primeros 5 versículos del 4 y luego me voy a ir al 5. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora vamos al 5. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo del mar, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos y amigos, la pregunta que tengo para ustedes hoy es esta: ¿delante de cuál trono vas a estar? ¿Estarás delante del trono de aquellos que gritan, digno es el Cordero? ¿O delante del trono en donde se abre el libro de la vida y tu nombre no está ahí? No puedes escribir tu nombre ahí por ti mismo. Es por medio de Jesús. Es por medio de la sangre del Cordero. Y hermanos y amigos, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el momento que Dios te ha dado es ahora. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dices, vendré mañana. No sabes si habrá un mañana, pero en tanto que se dice hoy, vengamos delante de Él. Y si tú dices, hermano, no por mí, sino por Él, estaré delante de este trono gritando con esos millones de millones, digno es el Cordero, alaba a Dios.
alaba a Dios, porque es solo por pura gracia. Vamos a orar, hermanos, vamos a